Quiero que vayas conmigo rápidamente al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Vamos a darle lectura ahí. ¿Cierto? Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos divididos. ¿No? Parece que está mal mi Biblia, Pastor Eduardo. Estaban todos peleando. Que dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias por esta porción. Queremos que tú nos hablarás. Porque cuando tu boca se abre, Señor, no hay quien no profetice. Señor, y hoy nos tomamos de esa promesa, que en los postreros días tú derramarías de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Señor, y hoy, conforme al nombre de este tiempo, queremos que haya una fiesta tremenda, reservada para cada uno de nosotros. Pedimos tu unción, tu gracia y tu favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo tomaba aquí mi apunte y decía, cuando se entiende esta verdad, Pedro no solo se quedó con las 2 pescas abundantes. Pedro no solo se quedó con la moneda que salía dentro de un pez. Pedro no solo se quedó con la sanidad de una suegra. Pedro empezó a testificar que había un hombre que lo había llamado por su nombre y que a ese hombre no le importó que lo negara, no le importó que él guardara silencio, no le importó que él volviera a las redes antiguas. Ese hombre lo seguía amando. Y ese hombre le delegó una gran responsabilidad. Yo a ti te digo que tú eres Pedro. Y él le confía la responsabilidad de la iglesia. Le confía la responsabilidad de esperar una promesa. Quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. La señal de un testigo es que da un testimonio fiel y conoce los sucesos en su ocurrencia, tiempo y actos. Pedro sabía de quién estaba hablando. Pedro sabía lo que pasaba cuando el maestro pasaba por las ciudades. Y Pedro tenía en él cada dato de lo que el maestro había hecho. Ahora, imagínese esto. Lucas, en el libro de Hechos, relata el comienzo de esta iglesia. El comienzo de una iglesia gloriosa que el Coliseo no pudo frenar, que la persecución no pudo frenar, que Constantino no pudo encerrar, que la muerte no pudo matar. Y esa iglesia somos tú y soy yo. Alguien puede dar un aplauso al Señor, porque esa iglesia está viva, esa iglesia está vigente, y esa iglesia tiene que expandirse a toda lengua, tribu, pueblo y nación, porque seremos testigos, no solo aquí, no solo en Santiago, no solo en el sur, no solo en el mundo, hasta los confines de la tierra. Es su promesa. Yo no sé si tú eres parte, pero yo puedo decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy listo para lo que tú quieras hacer, no solo en mi casa, no solo en mi vida, no solo en mi pueblo, sino en todo lugar donde tú me quieras llevar. Lucas relata lo siguiente: el comienzo. Todo comenzó con un sonido. Algo se escuchó, pastor. Yo creo que actualmente las planchas de zinc volaron, ¿cierto? Para los tiempos atrás, las tejas volaron. Los pizarreños se hicieron pedazos, porque hubo un viento, hubo un sonido, hubo un estruendo que sacudió no solo esa casa, sacudió a miles de corazones.
Y ese mismo viento te quiere sacudir a ti. Toma 2 o 3 llenos de fe y dile: ese mismo viento te está soplando hoy. Ese mismo viento. Día 1, pastor, avivamiento. Día 2, bautismo del Espíritu. Día 3, conversiones sobrenaturales. Yo no sé si tiene alguien, su mamá, un hijo rebelde, pero el día 3 será el día de conversiones sobrenaturales. El esposo rebelde se va a convertir. El hijo de la droga va a salir. Hay alguien que diga amén a eso, porque hay poder en el nombre de Cristo, pero hay poder también en aquellos que dan testimonio de Él. La Biblia dice que eran 120. ¿A cuántos les gusta la matemática aquí? ¿Cuántos ingenieros hay en este lugar? A ver. Mira, ahí hay 1, 2, por ahí. Ahora imagínese esto, pastor. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Pero vemos eso multiplicado por 10. O sea, ellos hicieron su tarea. Ellos tomaron a 10 y luego los tomaron y los llevaron al aposento alto, los llevaron a la azotea. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros necesitamos tener nuestros pies en la tierra, pero nuestra mirada y nuestro corazón conectados con las cosas de arriba. Cuando Dios lleva gente a las alturas, y esto quizás es para los que somos de la vieja usanza, usted me ve muy joven, ¿cierto? Muy joven, dígame. Pero yo me convertí al Señor siendo un adolescente de 15 años. ¿Dónde están los teens? A ver, yo quiero ver si hay algún teen por aquí. Dígame amén los teens. Y entonces, en esos tiempos, mi pastor Eduardo, papá, teníamos gente que subía a los cerros y nos subían a las 6 de la mañana a orar al cerro. Y orábamos al cerro y estábamos horas y horas orando en el cerro, buscando al Señor. Y en medio del cerro, ¿sí o no, mi hermano Benja? ¿Dónde están los de cerro, los trekking de aquí? A ver, los que hacen trekking para el Señor. Y siempre se nos enseñó esto, que los lugares altos son lugares de influencia y de conquista en el mundo espiritual. Entonces, cuando yo leo esto, que subieron una azotea a orar y a buscar al Señor, entiendo que ellos no solamente estaban tomando la promesa del Espíritu Santo, sino que ellos estaban tomando su ciudad, su nación y el mundo entero. Un testigo no solo ve, ¿sí o no? No solo ve, sino que da testimonio, testifica. ¿Usted ha visto de repente las fiscalizaciones en la televisión? Tengo que moldearme a lo actual, ¿cierto? Y de repente le preguntan, ¿qué pasó? No, es que él tenía la patente pintada con plumón y lo detuvieron y etcétera. Pegó mal la patente, la puso de papel. ¿Y tú cómo sabías eso? No, porque lo vi. Fui testigo de eso. No solo vio, sino que dio un testimonio. Testigos expansivos. Quiero si me puede ayudar ahí la gente de multimedia, gloria a Dios por ellos. ¿Dónde están los multimedia team? A ver, pueden darle un aplauso al Señor por el team de multimedia, la gente que sirve a Dios. Damos gloria al Señor por ellos, honramos a Dios por sus vidas. Y que nos saltemos del verso 3 al verso 13 de Hechos. Y dice, lo tengo acá, gloria a Dios. Verso 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Yo quiero que tomes a 2 o 3 con tu cara más ungida, la más ungida que tengas. ¿Por qué se ríe? Parece que ya se está repartiendo el mosto, pastores. Hay un mosto que se está repartiendo sobre su iglesia. ¿Y sabe cuándo se empezó a repartir? Cuando usted dijo, yo voy a apartar viernes, yo voy a apartar sábado,
y hoy voy a apartar domingo para tener una cita con el Espíritu Santo del Señor. Cuando nosotros tomamos tiempo y tomamos cita para estar con Él. Y ahora sí, dígale: hay vino para tu vasija, hay un mosto para tu odre, hay un vino nuevo que se derramará sobre odres nuevos. Entonces, antes de que el Señor se derrame, tu odre tiene que ser renovado. Una samaritana testifica de Cristo. ¿Cuántos se saben esa historia? Yo sé que aquí hay un instituto, así que yo creo que lo pasamos por ahí, hermano Benjamín, ¿cierto? Una samaritana testifica y dice: hay un hombre, varón de Dios, profeta, que me dijo toda mi vida, y entra a Samaria contando esta verdad. Ahora, en el libro de Hechos habla de un Felipe entrando ¿dónde? Ahora a mí me encanta imaginar, Pastor Eduardo, y yo digo, el testimonio de la samaritana abrió la puerta para que la iglesia llegara a la ciudad, sanara enfermos, vendara a los quebrantados. Pero ¿sabe qué me encanta lo que dice el libro de Hechos? Trajera gozo a la ciudad. Ese eres tú y ese soy yo. Cuando nosotros tenemos el poder del testimonio, no solamente llevamos sanidades, no solo llevamos prodigios, llevamos gozo a aquellos que están en luto. Y se cumple lo que dice Isaías 61: el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido para vendar a los quebrantados, para llevar óleo de alegría en lugar de ceniza y para anunciar el año agradable del Señor. Por un hombre endemoniado, toda una ciudad es transformada. Y se asombran de aquel cambio. El hombre de Gadara, el gadareno, hoy lo dije bien. Siempre decía ganadero, como que trabajaba haciendo carne el hombre, como faenaba animales. Me salió bien, pastor, gloria a Dios. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que este hombre de Gadara le pide al Señor seguirlo, ¿sí o no? Y el Señor le dice: permanece aquí, porque tu historia va a cambiar la vida de muchos. Yo quiero decirle a alguien de parte del Espíritu Santo de Dios: tu historia, tu sanidad, tu milagro, tu respuesta va a cambiar la vida de alguien que está esperando escucharla. Hay poder en el testimonio, hay poder en testificar a Cristo. Los testigos expansivos no son pasivos. Los testigos expansivos son gente que cuesta que se quede quieta. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, le decía a mi hermana, que era más chiquitita en ese tiempo: quédate quieta, por Dios. Porque íbamos a la casa de repente de visita, y ella tomaba los elefantitos esos blancos que habían en las casas, ¿cierto? Los adornos, que le ponía el billete, sacaba el billete, y mi mamá: quédate quieta. Y siempre mi mamá le decía: quédate quieta, por favor. Pero yo quiero decirle a alguien: esa inquietud que tú sientes no es tuya, es el Espíritu Santo de Dios, es su persona. El ciego de nacimiento fue tomado por las autoridades. Lo llevaron ante el concilio. Lo llevaron ante los principales de la ley. Y le dicen: ¿tú sabías que el hombre que te puso las manos y te sanó
es un hombre pecador. Y él dice, no me importa si es pecador o no. Lo que yo sí sé es que desde nacimiento yo era ciego y ahora puedo ver. Ahora imagínense esto, los del concilio estaban airados, hermano Benjamín. Yo voy a hablar con los que le conozco el nombre porque va a ser medio difícil si yo no conozco su nombre. Entonces, los de los concilios no conformes con esto, airados, embravecidos por esta verdad que le estaba chocando al frente, dicen, llamen a los papás de este joven. Llámenlos, por favor. Queremos saber. Y dice que vienen los papás y le preguntan, ¿es verdad que era ciego? Y los papás se contuvieron. Dice como que tuvieron miedo en cierta parte. Y dicen, ¿saben qué? Él ya es adulto. Y él ya les dijo todo lo que pasó. Ahora imagínense esto. Cuando nosotros entendemos que el testimonio basta para dar a conocer un poder sobrenatural, vamos a hablar de este Jesús y los enfermos se van a sanar. Y muchas veces ni siquiera vamos a tener que hablar, porque si pasó con Pedro, también puede pasar contigo. Si pasó con la sombra de Pedro, puede pasar contigo. Porque como decía el corito, no era la sombra, tampoco era Pedro, era el Espíritu que estaba dentro de él. Y ese mismo Espíritu está sobre la iglesia Tiempo de Dios. Ese mismo Espíritu está sobre cada uno de nosotros. Hay alguien que pueda alabar al Espíritu Santo de Dios esta noche. Él está aquí. Un testigo expansivo es aquel que no solo vive la experiencia. Y lo hablaba con mi pastor Eduardo, mi pastor ayer, mientras estábamos ahí teniendo un tiempo de comunión. Y yo siempre anhelé más del Espíritu Santo. Y sé que de repente es malo contar la experiencia, nos vamos en pura experiencia y nos extendemos. Pero yo le voy a contar una muy cortita. En un retiro, en mi primer año que me convertí al Señor, en el último día, todos los que estábamos en ese retiro, los jóvenes, menos yo, fueron bautizados por el Espíritu Santo y visitados con evidencia en nuevas lenguas. Y yo estaba picado, hermano. Esa misma reacción tuvieron mis pastores mientras les contaba esto. Y no solo picado, estaba como dolido, triste, porque yo quería que Él me llenara. Yo tenía hambre de Él. Un niño inocente que había probado la droga, el alcohol siendo muy pequeño, que ahora había algo nuevo para él y lo quería probar y quería ser lleno de eso. Y de repente hicieron una última actividad antes de terminar, hermano Benja, que se llamaba David y Jonatán, y nos ponen de espalda con espalda. Y yo no quería hacerla si yo estaba enojado, no quería. Y de repente ya me colocan ahí con mi amigo, espalda con espalda, y yo como hacía una oración por él súper fome. Señor, visítalo, ya lo visitaste, ya lo bautizaste, así como quejándome, hermano. Si es verdad, no puedo no ser sincero. Y mi hermana Fabiola, que está por allá, que yo la vi levantar su mano, yo eso del gozo de que nos riamos, quizás, es algo que viene de mi iglesia. No puedo deshonrar ese manto. Pero ¿sabe qué? Mientras entre broma y broma dijo el pastor Franco Figueroa, la verdad y el amor de Jesús se asoma. Entonces yo estaba enrabiado, Señor, bendícelo, y así como apurado, Señor, ya lo llenaste, ya lo bautizaste.
Y de repente él empieza a orar. Y es una oración donde sentí, como decía mi pastor, la ternura del Señor. Y mi corazón enojado se empezó a volcar en un corazón tierno. Y él empezó a orar y decía: Señor, que este retiro no termine sin que tú lo visites. Que este retiro no termine sin que tú lo abraces. Tú conoces su necesidad y él tiene hambre de ti. Termina esta oración este joven y se levanta la persona que era nuestra líder de jóvenes en aquel tiempo. Y pone sus manos sobre mí y cita la palabra de Hechos 2. Así como aquel día donde estaban todos unánimes, estamos todos unidos aquí y todos fueron llenos. Ninguno se va de aquí como llegó, sino que te va lleno del Espíritu Santo. Y fui bautizado por el Espíritu Santo con evidencia en nuevas lenguas. Ahora, yo me fui para la casa, me fui lleno del Espíritu, lleno con nuevas lenguas. Pero al siguiente año vino el mosto del Señor sobre la iglesia. Y vino sobre los jóvenes. En otro retiro, hermano Benjamín, pastor Eduardo, pastor Ayeral. Y vino el mosto de Dios. Ese mosto donde tú no paras de reír, donde tú sientes una fragancia, un aroma a vino del cielo. ¿Alguien ha sentido ese aroma? ¿A dónde están? A ver. Yo lo he sentido muchas veces en mi casa, en mi iglesia. Y gente pensó que eso cesó. Pero yo quiero decirle a alguien de Dios, de parte de Dios el día de hoy, que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. El mismo Dios que hizo milagros es el mismo Dios de hoy y por los siglos. El que hizo que la gente los viera como gente llena de mosto es el mismo que te quiere llenar de su vino nuevo esta noche. Y yo estaba con el mosto ahí esperando con mi vasija, hermano. Y de nuevo, ya veníamos en la van de vuelta a Santiago. Y yo: Señor, voy a tener que esperar otro año para que venga el vino de Dios. Otro año. Y sabe, de repente se levanta mi líder llena del Espíritu Santo, hablando en lengua. Y vuelve a citar Hechos. Era otra líder. Y cita la parte del mosto. Y cuando ella habla del mosto, pone su mano sobre mí. Y yo siento esa fragancia, siento esa embriaguez que al bajar, pastores, no podía sostenerme. Yo decía: ¿qué es esto, Señor? Esto yo lo viví en los carretes, en el mundo. Si no te puedo mentir. De ahí me llamó el Señor. Señor, esto yo lo sentía, yo me remecía la carne. Pero cuando entendí que era su espíritu, que hasta el corazón más duro Él lo enternece y Él se hace sentir. Y Él está sobre ti el día de hoy. Gloria a Dios. Muy pocas veces se había visto una conversión tan grande como la que relata la primera predicación de Pedro. Y aquí el pastor me sacó las palabras con tirabuzón de la boca. Ya no eran 120, ahora eran 3,120 alabando el nombre del Señor, ayudando a huérfanos y viudas, compartiendo el pan y siendo testigos de un despertar llamado avivamiento. Hay oídos reservados para tu testimonio. Pero muchas veces nosotros tenemos temor. ¿Dónde están aquellos que muchas veces han sido esclavos del temor? Soy el primero en levantar mi mano. Aquí me expongo públicamente. ¿Y sabe por qué hago este ejercicio? Porque muchas veces tenemos solo un acorde en un piano.
Muchas veces solamente tenemos un versículo que mi pastor lo llamaba los caballitos de batalla, esos que nos fallan, esas sandías caladas. Digo, mi pastor Eduardo, papá, va a entender esos códigos, las sandías caladas que le decían en esos tiempos. No, este mensaje funciona aquí y funciona en la China y es el mismo mensaje y funciona. Pero ¿sabe qué? Muchas veces el Señor quiere usar ese mensaje. El Señor quiere usar ese milagro. El Señor quiere usar esa profecía cumplida. Pero tú estás, o yo estoy, poniéndome en la palestra como aquel hombre que solamente tenía un talento y lo escondió porque tuvo miedo. Pero hoy yo quiero profetizarle a alguien de parte de Dios que no importa lo que no tengas, importa lo que tienes en Él. Porque lo poco que yo tenga en las manos correctas siempre va a producir en abundancia. Felipe dice en el libro de Lucas: ¿serán suficientes estos 5 panes y estos 2 peces para una multitud tan grande? En las manos correctas son más que suficientes. Porque en la matemática terrenal 5 más 2 son 7, pero en la matemática del cielo son 5,000. En la matemática del cielo no hay límites, no hay cifras que puedan contener lo que Dios puede hacer en alguien. En la matemática del cielo, tu milagro puede alcanzar a miles. Tu milagro puede llegar a los oídos correctos. Tu sanidad, tu testimonio puede bendecir a alguien. Si yo me hubiera quedado con solo lo que Dios hizo en mí y no lo hubiera predicado, no lo hubiera testificado, otra hubiera sido la historia. Yo vengo de un hogar disfuncional. Probé la droga y el alcohol a los 10 años de edad, muy niño. Estuve 2 años atado a ese mundo. Y oigo de una fiesta, como hoy usted escuchó de una. Pero dígalo en tono de fiesta entonces. Usted escuchó de una. Por ahí estamos. Usted escuchó de una. Entonces yo también escuché. Y de repente el ritmo de fondo era un reggaetón bien fuerte. Y decía más o menos así: te invitamos, todo gratis, a una fiesta. Es totalmente gratis. Mientras el reggaetón más fuerte le daba. Y tú eres nuestro principal invitado. Te estamos esperando, tal y tal dirección. Solamente tienes que venir. Y yo escuchaba el reggaetón y los piecitos me empezaron a encender. Y me puse mi mejor outfit para los más millennials. Para los más mayores la mejor pinta. Para los más mayores la mejor percha. ¿Ves si este mensaje calza para todos, pastor? Porque el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. No es solo sobre los jóvenes, no es solo sobre los adolescentes, no es solo los de 30 o más para arriba, es para toda su iglesia. Aleluya. Entonces yo me puse mi gorra para el lado en esos tiempos, mi blin blin. A mí me gustaba el reggaetón. Unos lentes así. No había ni sol, hermano. Porque era como para esta fecha, me decían. Y me recuerdo que voy llegando a aquel lugar y de repente una mesa, unos chipop, pastora, solamente bebida. Esa fue mi reacción. Yo dije, ¿dónde está lo bueno? Me voy de aquí. Esto no es para mí, me voy. Me voy dando vuelta y un hombre vestido de payaso de 1,80 m. Imagínense yo chiquitito mirando.
me dice, la fiesta a la que tú viniste no es la fiesta que estabas esperando, porque hay una fiesta aún más grande, porque el que estaba perdido es hallado, y el que estaba muerto ahora vivirá. Aquel hombre usado por don de ciencia me dice mi vida, lo que estaba pasando, lo vacío de mi corazón, el abandono, etcétera, etcétera. Y ahí yo acepto al Señor. Mi primera prédica fue Juan 3:16, pero lo modifiqué a la versión Emma Valera. Sí, amén. Lo modifiqué un poquito. De tal manera, cierto, amó el Señor al mundo, que dio su vida, cierto, que envió a su Hijo. Y yo lo terminé no solamente para que se pierda, sino tenga vida eterna, sino que yo lo terminé porque ese que envió a su Hijo te ama más que tu papá y tu mamá juntos. Ese mensaje hizo que 10 de mis amigos en el barrio llegaran esa tarde a la casa del Señor. Hay poder en el testimonio, iglesia. Hay poder en el amor de Dios. Que lo más sencillo Él lo vuelve algo glorioso, que lo más pequeño Él lo hace grande, porque puede que tu principio haya sido muy pequeño, pero tu postrer estado será muy grande, porque la gloria postrera de esta casa, la gloria postrera de tu vida, la gloria postrera de tu familia, la gloria postrera de tiempo de Dios será mayor que la primera, dice el Señor. Persevero 1 año y medio en ese lugar. Gloria a Dios, voy bien con el tiempo, pastor. Siempre me faltaba uno de esos, porque siempre yo miraba a mi pastora, y era una señal. Mi pastora empezaba a garraspear, allá está mi hermana Fabiola, ¿cierto? Ya los conoce. Mi pastora empezaba. Entonces yo ya sabía que o tenía que poner el 2X para los que usamos WhatsApp y que tenía que acelerar. O mi pastora decía, amén. Entonces yo ya sabía que esa era la señal, pero ahora tengo la señal del hermoso reloj ahí al frente. Gloria a Dios por eso. Entonces yo persevero ahí y tengo una recaída en medio de ese proceso. Me lancé una semana como minga de Chiloé. Una semana, hermano. Una semana alocado, en excesos, perdido, en donde los hermanos me iban a buscar y yo, no está el Lema, le decían. Dile que no estoy, porque yo sabía que había errado con el Señor, sabía que había fallado, que había contristado al Espíritu Santo, y decido volver. Me levanto, me limpio, me quito el cilicio para los más bíblicos y vuelvo a la casa del Señor, esperando restauración, esperando consejo. Y para los que han visto 300, recibí una patada en mi pecho. ¿Quién ha visto 300 aquí? Esto es Esparta. Así mismo me dijeron a mí, para ser más específico. Y ahí yo digo, este mundo no es para mí, pastor. Una iglesia que podía restaurarme, aconsejarme, volverme al redil, no lo hizo. Que no es la iglesia donde estoy actualmente, mi iglesia la amo con mi corazón. Pero esa iglesia me hizo entender de que nosotros no dependemos de un hombre, dependemos del Espíritu Santo. Y cuando Él quiere hacer algo en cualquier persona, no va a importar cuánto tiempo pase, no va a importar cuánto se tarde, Él lo va a hacer igual. Cuento corto, yo me salgo de esa iglesia como en junio por ahí, y en diciembre de ese mismo año se ahorca mi hermano, el que me había hecho probar la droga, el que me había inducido al tema del alcohol. Se ahorca, se suicida, y yo lo encuentro y oigo esa voz tan dulce, enternecedora, esa misma voz que quiere y te está hablando hoy a ti. No quiero lo mismo para ti. La historia no se repetirá. Tú sabes quién soy.
Cuando me dice eso, me dieron ganas de quitarme los zapatos porque me sentí como Moisés. Me estaba hablando directamente la voz en medio de la zarza que ardía. Y sentía que ese lugar en donde yo vi muerte, Él estaba viendo vida. Y Él estaba viendo mi vida para su gloria. Seguí rebelde. Me puse rebelde, terco. Yo sé que hoy compartí en las historias de mi Instagram mi testimonio. Un hermano me dijo: muy lindo, lo vi. Entonces él ya sabe para dónde voy, porque lo vio. Entonces yo sigo terco con el Señor. Y el mayor de todos nosotros en cuanto a hermanos cae en un coma repentino sin saber de dónde. 4 días en coma. Y el día sábado en la noche mi mamá me dice: hijo, tenemos que ir a la iglesia. Y yo había ido a sacar agua de las 7 llaves. ¿Dónde están los ex católicos aquí? A dejar velas a los Lourdes, a prenderle velas a una estatua. Y el Espíritu siempre me amonestaba: estás yendo a una fuente que no es la correcta. Tú sabes quién soy. Entonces llega ese día domingo y yo, como pecador arrepentido, me siento adelante. Ahí están los que alguna vez se han sentido así, porque no nos sentamos adelante. Nos sentamos donde nadie nos vea. ¿Alguien dice amén a eso? Y nos escondemos como Adán se escondió en el huerto. Pero no hay lugar en el cual podamos huir de su persona. Él siempre tiene sus ojos puestos en nosotros. Llego, me siento en aquel lugar orando por el milagro, que Dios hiciera la obra. Y se levanta una de las hermanas pentecostales de mi iglesia hablando lengua del Espíritu, llena del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy yo traigo este mensaje. Necesitamos ser llenos para testificar y para expandir. Necesitamos al Espíritu Santo. Y ella dice: yo hago el milagro porque ellos vienen por los panes y los peces, pero tú vienes por aquel que los da. Por tu corazón yo hago la obra y sano a tu hermano y lo saco de aquel estado para la gloria del Señor. Y ¿sabe? Y eso pasó. Yo, gloria a Dios, me empapé de fe, Pastor Eduardo, papá, me empapé de fe, me llené de fe, una fe cambió. Algo inusual estaba pasando. Dios me estaba hablando como hace tiempo no me hablaba, y era la misma voz y era la misma ternura. No importa cuánto te alejes, no importa cuánto desistas, no importa cuánto te entristezcas, Él te sigue hablando con el mismo amor. Él te sigue hablando con la misma ternura. Él te sigue amando porque te amó con amor eterno. Te amó desde la fundación del mundo y te amará hasta su venida. Llega la mañana del lunes, pastor. Llaman a mi mamá a primera hora. Su hijo despertó del coma y está pidiendo irse a casa. Está pidiendo que ya no le den más comida de hospital. Imagínense, y él estaba en coma, o sea, era por sonda el tema, porque no podía comer, obviamente. Que él pedía sus cosas, sus labores diarias. Le dan el alta. Y a la semana, mi mamá, que vio el milagro, sale de la casa del Señor. A las 2 semanas sale mi tía, que también fue parte de esta oración. Y al mes, mi hermana menor sale también de la casa de Dios. Y han pasado los años. Y esa diestra a mí me ha sostenido. He servido casi 18 años al Señor, siendo quizás la única luz de mi familia, caminando solo. Y por eso digo que el Espíritu Santo es tan relevante. Y se lo digo a aquellos que quizás son la única luz de su casa. Y hoy el Señor te dice:
Él sigue siendo la respuesta a las enfermedades. Él sigue siendo la solución a los problemas. Él sigue siendo el milagro para aquellos que están buscando uno. Pero ¿sabe qué? Eso no solamente me habló a mí de que Dios sanaba, de que Dios libertaba, de que Dios sacaba gente de la tumba. Eso me hizo a mí hablarle a alguien que estuviera enfermo y decirle: hay un hombre que sana, hay un hombre que salva, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Hay gente que va a recibir milagros, pero no son para ellos, es para otros que están esperando afuera. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. Pero también quiere hacer libre a aquellos que están presos. También quiere hacer libre a aquellos que están atados, dice el Señor. Cuando recibo un milagro, está en mis manos testificarlo, hablarlo y nunca callarlo. Hechos 4:20. No podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos aquí han oído o recibido un milagro de parte de Dios? ¿Has hablado o te has callado? ¿Lo has expandido o lo has escondido? Muchos oyeron de este Jesús y dieron su vida por él. Otros oyeron también y decidieron no seguirle. Pero está en nuestras manos seguir anunciando, iglesia, proclamando y testificando de manera expansiva que la tumba quedó vacía, que esa sangre sigue limpiando vidas, que ese espíritu sigue bautizando, sigue llenando, sigue dando nuevas lenguas al creyente, sigue haciendo manifestaciones. El Espíritu Santo no ha cesado de trabajar. Es una obra que necesita el creyente. El creyente necesita el Espíritu Santo, no solo en manifestación, sino en obra y conducta. Porque van a pasar las lenguas, van a pasar. Este milagro que yo recibí de mi familia también ya pasó. Profecías que el Señor habló para mi vida también ya pasaron, se cumplieron. Pero hay algo que nunca va a pasar, y es la palabra del Señor. Usted y yo necesitamos ser determinados. Dile a alguien, toma 2 o 3 y dile: necesitamos ser determinados. Pero díselo con autoridad. Necesitamos ser determinados. Tú necesitas determinarte. El apóstol Juan dice lo siguiente: o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, el Señor te va a vomitar de su boca. O te callas o hablas. Pero el Señor no quiere una verdad a medias, no quiere cristianos a medias, quiere gente llena del Espíritu Santo. Y cuando hablas de lleno o de vacío, Él no quiere que tú estés a medias. Él no quiere que tú te mantengas en el medio marcando el paso. Él quiere que tú seas diferente. La iglesia se expande con un Pedro determinado a testificar. Estos están llenos de mosto. Y él dice: no, aquí se está cumpliendo lo que un día dijo el profeta Joel en su tiempo, que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Hay alguien que quiera recibir ese espíritu esta noche? Tengo una buena noticia, eso sí. No sé si la quiere escuchar. Estar lleno del Espíritu Santo no son solamente lenguas, danza o manifestaciones. La llenura del Espíritu Santo tiene relación directa con transformación y expansión. Pedro ya no era alguien que andaba cortando orejas. Pedro ya no era alguien impetuoso en carácter. Él había sido transformado por el Espíritu Santo. Pablo ya no era un hombre que perseguía a la iglesia, sino que era alguien que expandía la iglesia. Alguien que no le importó la cárcel ni la prisión.
Y es un despertar a la conciencia. Cuando yo recibo al Espíritu Santo y recibo su llenura, anhelo conocerle cada día más. Y el único lugar donde yo le puedo conocer no está en YouTube. Yo tengo esa mala noticia. No está en el predicador ungido que está de moda, siendo viral en TikTok. Está aquí. Está en su palabra. Las sanidades de Cristo, los milagros de Cristo, la unción que usted necesita está en su palabra. El aceite para sus lámparas está en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Hay alguien que va a tomar esta determinación y va a decir: para ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito la palabra del Señor en cada área de mi vida. Quiero que te lleves esto antes de que podamos orar al Señor. El que está constantemente contemplando, suena como trabalengua, menos mal no se me trabó. El que está constantemente contemplando estará constantemente testificando. El que siempre es testigo de milagros siempre dará testimonio de aquel que los hace, porque no es con espada y tampoco con ejércitos, mucho menos con fuerza, es con su Santo Espíritu. No fue el ímpetu de Pedro, no fue su intelecto, porque él estuvo a punto de entrar al Sanedrín. Yo creo que tuvo una respuesta mala y ahí salió. Yo siempre me pregunto eso, porque él dice que estuvo a punto de entrar, a punto de ser parte del concilio. Para los que saben quizás como la historia un poco más me pueden ayudar ahí. Yo creo que tuvo unas 2 malas, no sé. No, cuántos animales entraron en el arca de Moisés y él puso 2 de cada especie. Y no era Moisés. Entonces, pero Pedro entendió, y él lo relata en sus cartas: yo fui llamado de tinieblas a una luz admirable. Yo fui llamado, y él te está llamando hoy a esa luz. Y hoy nosotros lo entendemos, pero no para quedarnos con ello, no para esconderlo debajo del almud, como dice la palabra, sino para dar testimonio de Cristo, de su poder, de su virtud, de sus palabras, sus enseñanzas, y también del Espíritu Santo, que en esta noche nos va a avivar, despertar y llevar más profundo en Él. Hay alguien que quiera ir más profundo, hay alguien que quiera ser avivado. Si tú eres uno de esos, yo te invito a que corras a este lugar. Vamos a estar orando. La primera noche era avivamiento, era despertar. Y si tú necesitas avivar el fuego del don de Dios que está en ti, esta es tu noche. Yo te invito a que corras a este lugar. Vamos a invitar a los chicos de la banda. Espíritu Santo, tus manos están en este lugar. Corre, 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 corre. Él te quiere llenar, Él te quiere avivar, Él te quiere hablar en esta noche.